Nunca encontré la aldea en ningún mapa. Quizá ese fue el primer aviso que ignoré. Hay lugares que no permanecen ocultos porque alguien quiere protegerlos. Permanecen ocultos porque incluso la tierra parece arrepentirse de recordarlos. La descubrí durante un viaje por las montañas del norte, cuando una tormenta me obligó a abandonar el camino principal. Al principio solo fue lluvia, después fue algo más. El cielo se volvió una masa oscura e interminable, como si la noche hubiera llegado antes de tiempo y hubiera decidido quedarse. Las gotas golpeaban el parabrisas con una violencia casi hipnótica, borrando el mundo frente a mí. El bosque a ambos lados del camino parecía extenderse sin final. Los árboles eran enormes, antiguos. Sus ramas se entrelazaban sobre el camino como los dedos de una mano gigantesca, intentando cerrar el paso. No había animales, no había aves, ni siquiera el sonido habitual de la vida, solo el viento, un viento bajo y profundo que recorría los troncos como un susurro, como si el bosque estuviera pronunciando un nombre que yo todavía no reconocía. Después de varias horas, el auto quedó atrapado. Las ruedas giraron sin avanzar. El barro se había convertido en una prisión. Intenté empujar, intenté encontrar señal, intenté convencerme de que la situación no era tan mala, pero la montaña no parecía interesada en escuchar mis explicaciones. La oscuridad cayó, y con ella llegó la niebla. No una niebla ligera, era espesa, casi sólida. Se arrastraba entre los árboles como un animal cazando. Subía por los troncos, cubría las raíces, borraba el camino, y por un instante tuve una sensación extraña. No estaba perdido en el bosque me había encontrado. Entonces apareció una luz, una pequeña llama amarilla, entre la niebla. Pensé que era ilusión, pero apareció otra, y otra, ventanas, decenas de ventanas brillando a lo lejos, como si la montaña hubiera escondido una aldea esperando encontrar a ser descubierta. El letrero de madera estaba cubierto de musgo, la pintura estaba casi desaparecida, solo quedaba una palabra, Valémora. No sabía por qué, pero ese nombre me produjo una tristeza inexplicable, como recordar algo que jamás viví. La aldea parecía pertenecer a otro siglo. Las casas eran de piedra oscura y madera vieja. Los faroles iluminaban las calles. No había autos, no había teléfonos, no había nada que perteneciera al mundo moderno. Era un lugar detenido, una fotografía antigua que todavía respiraba. La primera persona que encontré fue Elías. Parecía tener unos 40 años. Me recibió con una amabilidad extraña. No la amabilidad alegre de alguien que ayuda a un viajero perdido. Era una amabilidad cansada, como la de alguien que llevaba mucho tiempo esperando. Me ofreció pasar la noche en su casa. Acepté. No tenía muchas opciones. Durante la cena conocí a su familia, su esposa, su hija y un anciano sentado junto al fuego. La chimenea iluminaba su rostro. Era un rostro viejo, muy viejo, pero sus ojos eran diferentes. No eran los ojos de alguien que había vivido 80 años. Eran ojos atentos, curiosos, jóvenes, como si el cuerpo hubiera envejecido sin el permiso del alma. «Mi padre», dijo Elías. Miré al anciano. Algo no encajaba. La noche fue silenciosa, demasiado. No escuché discusiones, no escuché risas, no escuché pasos apresurados. Era una casa perfecta, y por eso mismo parecía falsa. En algún momento escuché a la niña hablar. «¿Papá?» «Sí». «¿Cuándo voy a crecer?» La habitación quedó inmóvil. Elías dejó de sonreír, miró la mesa. «Cuando llegue el momento». La niña bajó la mirada, como si hubiera recibido la misma respuesta durante años. A la mañana siguiente salí a caminar. Necesitaba entender Valémora. Encontré el cementerio. Era pequeño, hermoso, cubierto de flores. Demasiado cuidado para un lugar tan olvidado. Pero las lápidas eran extrañas. Todas tenían fechas imposibles. Una decía 1847 a 1847. Otra 1912 a 1912. Otra 1975 a 1975.
Nadie había vivido más de un año. Nadie. Encontré a una mujer colocando flores. Se llamaba Clara. Le pregunté qué significaban esas tumbas. Ella permaneció en silencio. Después respondió: aquí no enterramos personas. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿qué son? Me miró y miedo. Por primera vez en Valémora, alguien parecía tener miedo. Recordatorios. Esa palabra me acompañó todo el día. Recordatorios. Como si la aldea no estuviera intentando recordar a los muertos, sino recordar algo que había desaparecido. Encontré una escuela abandonada. Dentro había escritorios cubiertos de polvo, dibujos infantiles pegados en las paredes, familias, casas, árboles, pero todos tenían lo mismo: un reloj enorme sobre la aldea. Siempre el reloj, como si incluso los niños entendieran que algo invisible estaba observándolos. En una caja encontré documentos, listas de habitantes, registros, fotografías. Y entonces sentí que algo dentro de mí se detuvo. Una fotografía de 1923. Elías aparecía en ella, el mismo rostro, la misma expresión, el mismo hombre. Busqué más. 1951, Elías. 1988, Elías. 2020, Elías. El hombre que me había servido comida llevaba más de un siglo sin cambiar. Esa noche no pude dormir. Escuché pasos afuera, lentos, arrastrados. Abrí la puerta. Era el anciano, el padre de Elías. Me miró y dijo: todavía tienes demasiado tiempo en la cara. No respondí. Entonces añadió: eso desaparece rápido aquí. Le pregunté qué era Valémora, y esa noche me contó la verdad. Hace siglos la aldea estaba muriendo. Una enfermedad había llegado. Los niños morían, los ancianos desaparecían, los cultivos se podrían. Entonces encontraron una cueva bajo la montaña. Dentro había una piedra negra. No brillaba, no reflejaba luz. Parecía absorberla, como si tuviera hambre. Junto a ella encontraron un manuscrito, un ritual, una promesa. El ritual podía detener el tiempo. Nadie moría, nadie envejecía, pero el precio era terrible. El tiempo ya no les pertenecía. Al principio fue un milagro. La enfermedad desapareció. Los niños sobrevivieron. Los ancianos recuperaron fuerzas. Todos celebraron. Pensaron que habían vencido a la muerte. Pero la muerte nunca fue el enemigo. El enemigo era quedarse atrapado. Una persona podía vivir 100 años, pero jamás convertirse en alguien nuevo. Un niño podía jugar durante un siglo, pero nunca conocer la adultez. Una pareja podía amarse eternamente, pero siempre serían los mismos, sin cambios, sin nuevos sueños, sin nuevas versiones de sí mismos, una eternidad sin futuro. Pregunté por qué nadie escapaba. El anciano sonrió, una sonrisa llena de tristeza. Todos lo intentan. ¿Y qué pasa? Miró hacia la ventana, hacia las montañas. El camino cambia. A la mañana siguiente decidí irme. Elías no me detuvo, solo dijo: todos creen que serán diferentes. Caminé durante horas. La niebla aumentaba. Los árboles parecían repetirse, hasta que vi algo. El mismo letrero, la misma madera, la misma palabra: Valémora. Había caminado en círculos. Lo intenté otra vez, y otra, y otra. Siempre regresaba. Después de una semana dejé de intentar escapar, y entonces ocurrió algo peor. Empecé a olvidar. Primero pequeñas cosas: el sonido de mi auto, el número de mi teléfono, el rostro de mis amigos. Después olvidé por qué quería irme. Un día me miré en el espejo. Encontré una pequeña línea blanca en mi cabello. Me asusté y corrí con Elías. «Estoy cambiando». Me miró con tristeza. «Todavía recuerdas demasiado». Porque esa era la verdadera trampa. A la aldea no detenía el tiempo. Esperaba.
Esperaba hasta que dejaras de desear algo diferente, hasta que olvidar fuera más fácil que luchar. Pasaron meses, quizá años, ya no estoy seguro. Mi cabello dejó de cambiar, mis heridas desaparecieron más rápido, mi rostro permaneció igual. La niña de Elías sigue teniendo 8 años. A veces la veo mirando a las montañas, preguntándose qué hay más allá. A veces siento que quiere correr, pero todavía recuerda demasiado. Hoy encontré una fotografía en mi habitación. No recuerdo haberla visto antes. Estoy yo, frente a la entrada de Valémora, rodeado de los habitantes. Todos sonríen, incluido yo. La fecha está escrita detrás, 1897. Sentí que el mundo se rompía lentamente, porque eso significa que no llegué aquí hace meses, ni años. Llevo más tiempo del que puedo imaginar. Pero lo peor no fue la fecha, lo peor fue mirar mi propio rostro, porque en la fotografía no parecía perdido, parecía atrapado, parecía feliz. Como si hubiera encontrado exactamente lo que estaba buscando. Entonces escuché un golpe en la puerta. Era Elías. Me entregó una nueva fotografía, más reciente. La miré. Era de esta semana. Apareció un hombre nuevo llegando a Valémora, asustado, perdido, igual que yo. Y detrás de él había un grupo de personas observando, esperando. Elías me miró. ¿Recuerdas qué pensaste cuando llegaste? No respondí, porque ya no lo recordaba. Él sonrió. Eso significa que estás listo. Hoy escribo esto para quien encuentre estas palabras, aunque no sé si alguien las encontrará, porque Valémora no aparece en mapas, no porque sea invisible, sino porque nadie que llega aquí conserva suficiente memoria para buscarla. La aldea no es una prisión, es algo peor. Es una jaula con la puerta abierta, y quizá ese es el verdadero horror, que nadie te obliga a quedarte. Solo tienes que olvidar lo suficiente.